variables, donde podemos ver que la variable independiente son los días del mes y la variable dependiente es la temperatura mínima. Acá podemos ver la variación de esa temperatura. En base a este gráfico vamos a tratar de contestar algunas preguntas. ¿En qué día se registró la temperatura mínima más alta y cuál fue? Esto nos tenemos que poder identificar los puntos más altos de la gráfica y ver en qué días está la temperatura mínima más alta. En este caso podemos ver que tenemos la temperatura mínima más alta el día 21 y el día 23, y si nosotros llevamos esto acá, que está entre 14 y 15, vendría a ser, perdón, entre 14 y 16 vendría a ser 15 grados. Entonces podemos decir que la temperatura mínima más alta se dio en los días 21 y 23 y fue de 15 grados. Si vamos a otra pregunta, ¿qué temperatura mínima hubo el día 12? El día 12, nosotros podemos observar el día 12, tenemos una temperatura mínima que está en el medio, entre 6 y 8, correspondería a 7 grados. Tenemos otra pregunta que dice, nos pregunta si hubo días consecutivos con la misma temperatura mínima y cuáles fueron. Bueno, si volvemos al gráfico podemos ver que días consecutivos con la misma temperatura tenemos acá el 8 y el 9. Luego tenemos días consecutivos con la misma temperatura el 13 y el 14, y por acá tenemos el 19 y el 20, y luego tenemos el 28 y el 29, porque la temperatura está, en este caso, está en la misma altura, en 11 grados, es decir, y son días consecutivos. Si volvemos a la última pregunta, ¿qué sucedió con las temperaturas mínimas entre los días 23 y 26? Bueno, si nosotros volvemos al gráfico, entre el día 23, tenemos acá una temperatura mínima de 15 grados, y el día 26, que está en 6 grados, entonces podemos decir que la temperatura descendió y descendió 9 grados. Así podemos ir contestando estas preguntas. En la actividad 5 nos pedía que indiquemos si las siguientes relaciones son funciones y que justifiquemos. Y acá nos da una orientación de que para saber si la relación es una función debemos preguntarnos si para cada valor de la variable independiente existe un único valor posible para la variable dependiente. Por ejemplo, en el ítem A, la relación que a cada país le asigna una de sus ciudades, es decir, nosotros podemos ver casos de países que tienen la misma ciudad, es decir, no hay, si tomamos como variable independiente los países y como variable dependiente las ciudades, podemos ver que, por ejemplo, Argentina tiene San Juan, una ciudad que se llama San Juan, y Puerto Rico también tiene una ciudad que se llama San Juan, y así podemos tener muchos casos. Entonces, esta relación no es una función, porque no cumple esta condición de que a cada valor de la variable independiente existe un único valor posible para la variable dependiente. Acá si nos vamos a la relación B, dice la relación que a cada persona le asocia su número de documento. Ahí podemos ver claramente que es una función, ya que cada persona tiene un número de documento y ese número de documento es único. Si nos vamos al ítem C, dice la relación que a cada número entero le asigna un múltiplo. Y si vamos al concepto de múltiplo, podemos decir que el múltiplo de un número lo podemos sacar, por ejemplo, si quiero sacar múltiplos de 2, tengo el 2, el 4, el 6 y así infinitos múltiplos. Entonces, cada número entero le asigna un múltiplo, esa relación no es única, es decir, no es una función, porque este número 2
tiene infinitos múltiplos. En la opción C nos dice que la relación que a cada persona le asocia el deporte que practica. Y vemos claramente que tampoco es una función. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos una persona puede practicar vóley, puede practicar básquet, puede practicar fútbol. Entonces, claramente podemos decir que para cada variable independiente, que en este caso es la persona, existen diversos valores de la variable independiente, que en este caso son los deportes. Entonces, esta relación tampoco es una función. Si nos vamos al ítem E, dice la relación que a cada número entero le asocia su opuesto. Entonces tenemos que entender el concepto de opuesto, es decir, si yo tengo el número menos 2, el opuesto de ese número es el mismo número, pero con signo contrario, es decir, el más 2. Y si vemos, cada número entero tiene un opuesto y ese opuesto es único. Si por ejemplo tenemos el más 5, que es un número entero, va a tener su opuesto, que es el menos 5. Y ese opuesto va a ser único, entonces podemos decir que sí es una función. Y el último, la relación que a cada número entero le asigna su doble, es decir, tenemos el número 5, por ejemplo, ¿cómo calculamos el doble? Multiplicando por 2. Entonces, al multiplicar por 2, ese doble va a ser 10. Y ese doble va a ser único. Para este número 5 va a tener el único doble, que es el 10. No hay otro doble de 5 que 10. Entonces, esa relación es una función.